Cierren la puerta. Nadie sale de esta sala hasta que terminemos, ordenó el juez con voz firme justo cuando mis padres estaban a punto de convencer al tribunal de que mi casa en la playa les pertenecía, como si todos esos años de trabajo, desvelos y pagos puntuales no significaran nada. La seguridad con la que sonreían me dejó claro que pensaban que yo no tenía cómo defenderme y que esa misma tarde saldrían dueños de lo que construí sin su ayuda. Mi madre repitió frente a todos que aquello era justo y necesario, mientras mi padre aseguraba que solo estaban reclamando lo que les correspondía, intentando hacerme ver como una hija ingrata que se negaba a compartir. Respiré hondo, caminé hasta el escritorio y coloqué el documento que había guardado en silencio durante semanas. El secretario comenzó a leer y el color abandonó sus rostros. Mi padre quiso interrumpir, pero el juez levantó la mano y llamó a seguridad. Nadie salió de la sala ese día, porque ese papel no solo protegía mi casa en la playa, también revelaba una verdad que los obligaría a arrepentirse esa misma noche. Me llamo Valeria Cruz, tengo 34 años y aprendí desde muy joven que nada llega gratis, mucho menos cuando vienes de una familia donde siempre te recuerdan lo que te han dado. Crecí en una colonia tranquila de Veracruz, en una casa pequeña donde el dinero alcanzaba apenas para lo necesario y donde cada logro venía acompañado de una lista de sacrificios que, según mis padres, yo debía agradecer eternamente. Durante la preparatoria trabajé los fines de semana en un restaurante frente al malecón, limpiando mesas mientras escuchaba a los turistas hablar de sus casas junto al mar. Aquella vista fue mi primera meta clara. Algún día tendría un lugar propio cerca de la playa, no como lujo, sino como símbolo de que podía construir algo sin depender de nadie. Estudié administración con beca parcial, vendí postres por encargo, acepté turnos dobles y ahorré cada peso que sobraba después de cubrir renta y transporte. No era fácil, pero la disciplina se volvió parte de mi carácter. Cuando otros descansaban, yo hacía planes y ajustaba números. Con el tiempo conseguí un empleo estable en una empresa de logística y empecé a invertir en pequeños proyectos hasta reunir lo suficiente para dar el enganche de un terreno modesto a unos minutos del mar. No era una mansión, era una casa sencilla de 2 pisos con ventanas amplias y terraza mirando al atardecer, pero cada ladrillo representaba horas de esfuerzo y decisiones responsables. Firmé la escritura a mi nombre, pagué impuestos puntualmente y jamás pedí apoyo económico a nadie, porque quería que ese espacio fuera fruto exclusivo de mi trabajo. Mis padres visitaban el lugar en vacaciones y presumían ante vecinos que su hija había logrado algo grande gracias a la educación que ellos me dieron. Yo sonreía y servía café en la terraza, intentando creer que ese orgullo era sincero y no una forma de apropiarse del mérito. A pesar de comentarios incómodos sobre cuánto costaba mantener la casa o quién la heredaría algún día, preferí no entrar en discusiones. Pensé que la familia debía disfrutarse, no enfrentarse por bienes materiales. Todo cambió cuando anuncié que planeaba mudarme de manera definitiva a la playa para abrir un pequeño negocio turístico. En lugar de apoyo, recibí silencio y miradas tensas. Días después, una llamada inesperada me avisó que habían iniciado un proceso legal para reclamar parte de la propiedad argumentando que era lo justo por todo lo que habían invertido en mí. Ese fue el momento en que entendí que no solo estaban cuestionando mi casa, sino mi capacidad para ser dueña de mi propia historia, y supe que la batalla que comenzó en ese tribunal venía gestándose desde mucho antes. Esa casa nunca fue solo una construcción frente al mar, fue el lugar donde por primera vez sentí que mi esfuerzo tenía forma y paredes, donde cada amanecer parecía confirmar que había tomado decisiones correctas aunque nadie las entendiera. Recuerdo la primera noche que dormí allí con una colchoneta en el piso y cajas sin desempacar. El sonido constante de las olas entraba por la ventana abierta y, en lugar de darme miedo, me dio una paz que jamás sentí en la ciudad. La cocina todavía olía a pintura fresca cuando preparé café en una estufa prestada, mirando cómo el cielo se pintaba de naranja sobre la terraza. No había muebles elegantes ni decoración costosa, pero sí había libertad. En el patio sembré bugambilias y una palma pequeña que tardó meses en crecer. Cada hoja nueva era una señal de que el tiempo y la paciencia siempre dan resultado. Durante fines de semana organizaba comidas sencillas con amigos, asábamos pescado, poníamos música suave y hablábamos de planes futuros mientras el aire salado nos despeinaba. Ese espacio también guardaba recuerdos más íntimos, llamadas largas con clientes cuando todavía soñaba con abrir el negocio turístico,
listas escritas a mano pegadas en el refrigerador con metas de ahorro, fotografías del día que firmé la escritura y prometí que nadie decidiría por mí otra vez. Cada rincón tenía historia, incluso las pequeñas grietas que aparecieron tras la primera temporada de lluvias y que reparé sin pedir ayuda. Cuando mis padres caminaban por la terraza solían comentar que una propiedad así debía permanecer en familia, frase que en ese momento interpreté como cariño y no como advertencia. Escuchar ahora esas mismas palabras dentro de un juzgado cambió por completo su significado. Lo que estaba en juego no era una cifra en el banco ni metros cuadrados frente al mar. Se trataba de dignidad, de demostrar que una hija puede crecer sin quedar atada a una deuda eterna con quienes la criaron. Pensar en perder la casa no solo implicaba mudarme, significaba renunciar a ese símbolo de independencia que tanto me costó construir. Cada vez que imaginaba a otra persona tomando decisiones sobre ese lugar, sentía que intentaban borrar años de disciplina y noches de desvelo. Por eso, cuando supe que la demanda era real y que buscaban quedarse con parte de la propiedad argumentando apoyo moral y gastos pasados, entendí que no estaba defendiendo paredes, estaba defendiendo mi historia completa. Esa comprensión transformó el miedo en determinación. No podía permitir que recuerdos, proyectos y promesas hechas frente al mar se convirtieran en un expediente frío dentro de un tribunal. Y así, con esa mezcla de nostalgia y firmeza, comenzó la etapa más difícil: enfrentar una traición que venía de donde menos esperaba. La notificación llegó un martes por la mañana, cuando estaba revisando presupuestos para adaptar una habitación como estudio para huéspedes. El sobre tenía el sello del juzgado y mi nombre completo escrito con formalidad distante. Al abrirlo, sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mis propios padres iniciaban una demanda para reclamar derechos sobre mi casa en la playa, argumentando que gracias a su apoyo durante mi formación profesional yo tenía la obligación moral y legal de compartir la propiedad. No era una conversación incómoda en la mesa del comedor, era un proceso formal con abogados, fechas y audiencias. En el documento afirmaban que habían invertido en mi educación con la expectativa de que los bienes futuros beneficiarían a la familia en conjunto. Leer eso me dejó helada, porque convertía años de esfuerzo personal en una especie de deuda perpetua. Decidí llamarlos buscando claridad, tal vez una explicación menos agresiva. La respuesta fue aún más dura. Mi madre sostuvo que todo era por el bien de todos y que debía entender que la familia es primero. Mi padre añadió que no fuera exagerada, que nadie pretendía quitarme nada, solo regularizar lo que les correspondía por derecho. Esa palabra, derecho, resonó en mi mente con una fuerza que dolía más que cualquier acusación directa. Intenté razonar, recordé que jamás pedí dinero para la compra del terreno ni para la construcción, que cada pago salió de mi salario y de ahorros comprobables. Sin embargo, el tono cambió de diálogo a presión. Me advirtieron que un juez sabría valorar los sacrificios que hicieron por mí y que sería mejor llegar a un acuerdo antes de exponernos públicamente. Aquella amenaza disfrazada de consejo terminó de romper algo dentro de mí. Entendí entonces que no buscaban comprensión, buscaban control. No era una diferencia de opiniones, era un intento claro de despojo respaldado por una narrativa donde yo aparecía como ingrata. Esa versión de los hechos me indignó, pero también me dio claridad. Si permitía que esa historia avanzara sin respuesta firme, podrían convertir mi silencio en aceptación. Esa noche caminé por la terraza mientras el viento movía las cortinas y tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a pelear con gritos ni reproches, tampoco con recuerdos emotivos, iba a enfrentar el proceso con pruebas, fechas y contratos. Si creían que podían quitarme mi casa usando argumentos emocionales, tendrían que sostenerlos frente a documentos oficiales. Miré el mar oscuro y respiré profundo. El miedo seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Si querían guerra legal, la tendrían, y esta vez no sería una hija pidiendo comprensión, sino una mujer defendiendo lo que construyó con sus propias manos. Al día siguiente dejé de lado cualquier intento de convencerlos y comencé a organizar cada documento relacionado con la compra del terreno y la construcción de la casa. Saqué carpetas guardadas en un cajón de madera, revisé transferencias bancarias, contratos firmados ante notario y recibos de impuestos pagados sin retraso. Ver todo extendido sobre la mesa del comedor me devolvió algo de calma, porque cada hoja contaba una historia distinta a la que ellos estaban presentando ante el juez.
Busqué asesoría con una abogada recomendada por un colega de trabajo, una mujer directa que escuchó mi relato sin interrumpir y luego pidió fechas exactas, montos y copias certificadas. No reaccionó con sorpresa cuando mencioné que la demanda venía de mis propios padres. Simplemente tomó notas y explicó que en procesos familiares muchas veces se mezclan emociones con intereses económicos. Su serenidad me ayudó a entender que debía mantener la cabeza fría. Durante semanas reuní pruebas con paciencia. Solicité estados de cuenta antiguos al banco. Pedí al notario copias adicionales de la escritura donde constaba que la propiedad estaba exclusivamente a mi nombre y confirmé que no existía ningún contrato previo que mencionara aportaciones externas. También revisé mensajes antiguos donde se hablaba de visitas vacacionales y no de inversiones compartidas. Cada detalle podía marcar diferencia en una audiencia. No compartí avances con nadie fuera del círculo legal. Mientras mis padres comentaban en reuniones familiares que el caso era sencillo y que pronto se aclararía todo a favor de lo justo, yo respondía con silencio y continuaba recopilando información. No iba a pelear con emociones, iba a pelear con hechos comprobables. Esa frase se convirtió en mi regla diaria. Hubo momentos de duda, sobre todo cuando imaginaba la tensión en la sala del tribunal, pero cada vez que miraba la terraza y recordaba por qué había empezado este proyecto, recuperaba determinación. La abogada preparó una estrategia clara: demostrar independencia financiera desde el primer pago, evidenciar que no existía acuerdo escrito que obligara a compartir la propiedad y subrayar que apoyo parental durante la infancia no genera derechos automáticos sobre bienes adquiridos en la adultez. La preparación fue silenciosa pero intensa. Mientras afuera parecía que nada sucedía, dentro de esas carpetas se estaba construyendo la defensa que más tarde sorprendería a todos. Sabía que el primer enfrentamiento formal marcaría el rumbo del proceso, así que cada papel debía estar en orden y cada dato perfectamente respaldado. Cuando finalmente llegó la fecha de la audiencia inicial, sentí nervios, pero también una seguridad nueva. Ya no dependía de discursos, dependía de pruebas sólidas que hablarían por sí mismas. El día de la primera audiencia amaneció nublado, como si el clima entendiera la tensión que llevaba por dentro. Llegué al tribunal con varios minutos de anticipación, sosteniendo una carpeta organizada con separadores marcados por fechas y conceptos claros. El edificio era frío, con paredes grises y pasillos donde las conversaciones se escuchaban en susurros. Cada paso que daba resonaba más de lo normal, quizá porque sabía que no estaba entrando solo a una sala de juicio, sino a un punto sin regreso en mi relación con mis padres. Ellos ya estaban allí cuando crucé la puerta. Vestían con formalidad impecable y conversaban con su abogado, un hombre seguro que revisaba documentos con aire confiado. Cuando nuestras miradas se cruzaron no hubo saludo, solo un silencio incómodo cargado de historia compartida. Por un instante recordé comidas familiares y celebraciones pasadas, pero esa imagen desapareció en cuanto el secretario anunció que podíamos pasar. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. El juez ocupaba su lugar con expresión neutral, mientras los abogados se acomodaban frente a él. Mi representante pidió la palabra primero para establecer que la propiedad estaba inscrita únicamente a mi nombre y que existían comprobantes financieros que respaldaban cada pago. Del otro lado argumentaron que la formación profesional que recibí había sido financiada por mis padres y que, sin ese apoyo, nunca habría podido adquirir la casa en la playa. Intentaron presentar el caso como una cuestión moral más que legal. Escuchar esa narrativa frente a extraños me incomodó, pero mantuve postura firme. Cuando me dieron oportunidad de hablar, expliqué con voz clara que agradecía la educación recibida, pero que todos los pagos relacionados con el inmueble provenían de ingresos propios y préstamos personales liquidados en tiempo y forma. Mostré copias certificadas y estados de cuenta que coincidían con cada etapa de la construcción. El abogado contrario intentó desacreditar mi versión insinuando que parte del dinero pudo haberse transferido en efectivo sin registro formal. Aquella insinuación buscaba sembrar duda, aunque no había prueba alguna que la respaldara. Mi abogada respondió señalando que las afirmaciones sin sustento no podían reemplazar documentos oficiales. Al finalizar la sesión, el juez indicó que revisaría el material presentado y fijó nueva fecha para continuar. No hubo veredicto inmediato, solo una sensación de incertidumbre flotando en el ambiente.
Salí del tribunal consciente de que el proceso apenas comenzaba y de que la estrategia del otro lado buscaba desgastarme emocionalmente. Aún así, mientras caminaba hacia el estacionamiento, entendí que algo había cambiado. Ya no se trataba de palabras lanzadas al aire, sino de argumentos enfrentados bajo reglas claras. La verdadera prueba estaba por llegar, y sabía que guardaba un elemento que aún no había mostrado y que podría alterar por completo el rumbo del caso. Después de la primera audiencia regresé a la casa con la sensación de que la batalla apenas comenzaba y de que el otro lado intentaría sostener su versión hasta el final, aunque no tuviera bases sólidas. Esa noche abrí nuevamente la caja donde guardo documentos antiguos y encontré algo que no había considerado relevante al principio, pero que podía cambiar por completo la lectura del caso. Entre papeles y contratos apareció una carta firmada ante notario años atrás, cuando todavía trabajaba en el restaurante del malecón y apenas comenzaba a ahorrar para mi futuro. Ese documento no era un simple mensaje familiar. Se trataba de una declaración donde mis padres reconocían que cualquier bien adquirido con mis ingresos posteriores a mi independencia laboral sería exclusivamente mío, sin obligación de compartir propiedad. Lo habían firmado como parte de un trámite para respaldar una beca que obtuve, donde se solicitaba aclarar que no existía sociedad patrimonial entre nosotros. En aquel momento parecía un requisito administrativo más, pero ahora entendía su verdadero peso. Al releer cada línea confirmé que la redacción era clara y directa. No dejaba espacio a interpretaciones ambiguas ni menciones sobre derechos futuros. Sentí una mezcla de sorpresa y determinación, porque ese papel desmentía por completo el argumento presentado en el tribunal. No hablaba de emociones ni de gratitud, hablaba de voluntad expresa y firmada ante autoridad. Decidí no mostrarlo de inmediato. Consulté primero con mi abogada, quien revisó la carta con atención y levantó la mirada con una expresión distinta a la habitual. Explicó que ese tipo de declaración podía reforzar de manera contundente la defensa, ya que demostraba que ambas partes habían establecido límites claros sobre bienes adquiridos en la adultez. Aconsejó presentarlo en la siguiente audiencia para que el impacto fuera mayor y evitar que el otro abogado preparara una respuesta anticipada. Guardé el documento en un sobre nuevo, protegido y listo para el momento adecuado. Mientras tanto, mantuve la calma en cada conversación familiar y evité comentar su existencia. Sabía que revelar esa pieza demasiado pronto permitiría que buscaran una forma de minimizarla. Preferí esperar al instante preciso, cuando la confianza del otro lado estuviera en su punto más alto. Esa estrategia requería paciencia, pero también firmeza emocional. No era un acto de venganza, sino de defensa inteligente. Comprendí que en un proceso legal no siempre gana quien habla más fuerte, sino quien presenta la prueba correcta en el momento exacto. Y ese papel, olvidado durante años en una caja, estaba destinado a convertirse en el giro que nadie esperaba. Esto cambia todo, pensé mientras cerraba el sobre y me preparaba para la audiencia decisiva que pondría fin a la incertidumbre. La segunda audiencia llegó más rápido de lo que imaginaba. Entré al tribunal con el sobre perfectamente guardado dentro de mi carpeta, consciente de que ese sería el día en que todo cambiaría. Mis padres conversaban con su abogado mostrando la misma seguridad que la vez anterior, como si la decisión ya estuviera inclinada a su favor. Yo me senté sin dirigirles palabra, respirando lento para mantener la mente clara. El juez pidió que se retomaran los argumentos. El abogado contrario insistió en la idea de deuda moral, habló de sacrificios, de años de apoyo y de una supuesta expectativa familiar sobre cualquier patrimonio que yo construyera. Intentó presentar el caso como una obligación ética disfrazada de justicia. Mi abogada escuchó sin interrumpir y, cuando llegó su turno, pidió autorización para incorporar un documento adicional al expediente. Saqué el sobre con movimientos firmes y lo coloqué frente al juez. No hubo dramatismo, solo el sonido del papel al deslizarse sobre la mesa. El secretario comenzó a leer en voz alta la declaración firmada años atrás ante notario, donde se establecía con claridad que cualquier bien adquirido con mis ingresos posteriores a mi independencia laboral sería de mi exclusiva propiedad. Cada palabra resonó en la sala con más fuerza que cualquier discurso anterior. Mientras avanzaba la lectura, noté cómo el gesto confiado de mis padres se transformaba en tensión evidente. El abogado intentó objetar, argumentando que ese documento correspondía a otro contexto, pero el juez solicitó revisar las firmas y el sello notarial.
La autenticidad quedó confirmada en cuestión de minutos. Fue entonces cuando mi padre quiso intervenir sin autorización, levantando la voz para minimizar la importancia de la carta. El juez lo interrumpió con firmeza y pidió orden en la sala. La situación se volvió incómoda cuando insistió en hablar fuera de turno, lo que obligó al juez a llamar a seguridad para mantener el control. Nadie salió de la sala ese día, porque la instrucción fue clara. El proceso continuaría hasta revisar cada punto. El ambiente cambió por completo. Ya no se discutía una supuesta deuda moral, sino la contradicción entre lo que habían firmado en el pasado y lo que ahora reclamaban. No hubo gritos ni escenas exageradas, solo un silencio pesado que evidenciaba que la estrategia del otro lado se había debilitado. Miré al frente sin mostrar emoción excesiva. No se trataba de humillar, sino de exponer hechos. Ese papel no solo protegía mi casa en la playa, también demostraba que el intento de despojo ignoraba un acuerdo previo y voluntario. En ese instante comprendí que la balanza empezaba a inclinarse y que, aunque el proceso aún no terminaba, el arrepentimiento ya comenzaba a reflejarse en sus miradas. Después de que el documento quedó incorporado oficialmente al expediente, el ambiente en la sala cambió de manera evidente. La seguridad que mis padres habían mostrado desde el inicio comenzó a desvanecerse frente a la claridad de esa declaración firmada años atrás. El juez solicitó un receso breve para revisar a detalle el contenido y permitió que ambas partes conversaran con sus representantes legales. Durante esos minutos observé algo que nunca había visto en ellos: duda. Ya no hablaban con firmeza ni sostenían el mismo discurso sobre sacrificios y derechos morales. El abogado revisaba una y otra vez la copia certificada, buscando algún vacío que no encontraba. La conversación entre los tres era más baja, más tensa, como si intentaran reorganizar una estrategia que se desmoronaba. Mi abogada me explicó en voz tranquila que el documento debilitaba considerablemente la pretensión contraria, ya que demostraba voluntad expresa y anticipada sobre la propiedad de bienes futuros. No era un simple acuerdo verbal, sino un acto formal validado ante notario. Esa diferencia jurídica marcaba distancia entre una expectativa familiar y un derecho legal real. Cuando regresamos a nuestros lugares, el juez retomó la sesión señalando que el nuevo elemento modificaba el análisis inicial del caso. En ese momento el abogado contrario solicitó la palabra para explorar la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. La propuesta ya no incluía porcentajes de la casa ni copropiedad forzada. Ahora hablaban de llegar a un entendimiento familiar que evitara mayores tensiones. Escuchar ese cambio de tono confirmó que la balanza había girado. Aquella postura firme de la primera audiencia, donde aseguraban que la ley estaba de su lado, se transformó en cautela. Mis padres evitaron mirarme directamente y su discurso pasó de exigencia a conciliación. Sin levantar la voz ni mostrar enojo, respondí que estaba dispuesta a escuchar cualquier propuesta que respetara mi derecho pleno sobre la propiedad. El juez dejó constancia de la solicitud y programó una nueva sesión para formalizar decisiones. No hubo sentencia inmediata, pero el intento de despojo perdió fuerza frente a la evidencia. Al salir del tribunal, noté que ya no caminaban con paso seguro, conversaban en silencio, conscientes de que la estrategia inicial no había resultado como esperaban. En ese instante entendí que el verdadero quiebre no era solo legal, sino emocional. La confianza con la que pensaron que podían quitarme mi casa en la playa se había fracturado frente a un papel que ellos mismos firmaron. Ya no estaban tan seguros como al principio, y aunque el proceso aún requería formalidades, el arrepentimiento empezaba a sentirse más real que cualquier argumento presentado días antes. La audiencia final se programó para una semana después, tiempo suficiente para que la tensión bajara un poco, pero no para que se olvidara lo ocurrido. Llegué al tribunal con la misma serenidad que había construido durante todo el proceso. Ya no sentía miedo, sino una claridad firme sobre lo que estaba defendiendo. El juez abrió la sesión recordando que el documento presentado en la audiencia anterior tenía validez plena y que debía considerarse como prueba central en la resolución. El abogado de mis padres tomó la palabra con un tono muy distinto al inicial. Reconoció que existía una declaración firmada ante notario que establecía límites claros sobre bienes adquiridos en mi etapa adulta y señaló que, tras revisarla, sus clientes estaban dispuestos a desistirse de la demanda. Escuchar esa frase no me produjo alegría desbordada, sino una sensación de alivio profundo. No hubo aplausos ni dramatismo.
El juez solicitó que el desistimiento quedara asentado por escrito y explicó que, una vez formalizado, el proceso quedaría cerrado sin afectación sobre mi propiedad. Mis padres firmaron el documento con movimientos lentos, evitando miradas directas. Cuando llegó mi turno de firmar, sostuve la pluma con mano firme. No estaba celebrando una victoria contra ellos, estaba confirmando mi derecho sobre algo que siempre fue mío. El juez declaró concluido el caso y recordó que los acuerdos firmados ante autoridad deben respetarse, incluso cuando el tiempo cambia las circunstancias. Al salir del edificio, el aire se sintió distinto. Mis padres se acercaron con intención de hablar, pero la conversación fue breve y contenida. Mencionaron que quizá todo se había salido de control y que nunca imaginaron que el asunto llegaría tan lejos. Escuché sin reproches ni reclamos, respondí con respeto y dejé claro que defender mi casa no era un ataque, sino una necesidad. No hubo reconciliación inmediata ni abrazos públicos. Cada quien tomó su camino con pasos medidos. Mientras caminaba hacia mi auto, entendí que la resolución legal no borraba el desgaste emocional, pero sí establecía un límite claro. La casa en la playa seguía siendo mía, no por suerte ni por lástima, sino porque así lo respaldaban hechos y documentos. Esa tarde regresé al mar con una tranquilidad sobria. No necesitaba festejar, bastaba con saber que la verdad había sido suficiente. El proceso terminó en silencio, sin escándalos, con una firma que cerró el expediente y marcó el fin de un intento que comenzó con demasiada confianza y terminó con una lección difícil de olvidar. Esa noche regresé a la casa cuando el cielo ya estaba oscuro y el sonido del mar parecía más claro que nunca. Dejé las llaves sobre la mesa y caminé directo a la terraza sin prender luces, dejando que la brisa fresca me envolviera como si el lugar supiera que todo había terminado. No sentía euforia ni deseos de llamar a nadie para contar detalles. Lo único que quería era escuchar las olas y confirmar que seguía ahí, en el espacio que construí paso a paso. Preparé café aunque era tarde. Me senté en una silla sencilla de madera y miré el horizonte donde apenas se distinguían algunas luces lejanas de otras casas. Pensé en cada etapa del proceso, en la seguridad con la que creyeron que podían quitarme mi casa en la playa y en cómo un documento olvidado terminó cambiando el rumbo de todo. No fue un golpe de suerte, fue el resultado de haber hecho las cosas con orden desde el inicio. La relación con mis padres no volvió a ser la misma de inmediato. Hubo silencio, distancia y conversaciones pendientes. Sin embargo, dentro de mí había paz. Entendí que poner límites no significa romper la familia, significa proteger lo que uno ha construido sin culpa. Defender mi derecho no fue un acto de rebeldía, fue un acto de respeto hacia mi propio esfuerzo. Al amanecer salí descalza al patio, sentí la arena fría bajo los pies y observé cómo el sol iluminaba la fachada. Las bugambilias que planté meses atrás estaban más fuertes, con flores abiertas hacia el cielo. Ese detalle sencillo me recordó que todo lo que crece con paciencia resiste tormentas. Hay cosas que no se pueden pelear en un juzgado. No puedes demandar presencia genuina ni obligar a alguien a entender tus sacrificios. Tampoco puedes convertir el amor en argumento legal sin que pierda sentido. Lo único que sí puedes hacer es mantenerte firme cuando intentan borrar tu esfuerzo. Respiré profundo y sonreí con serenidad. La casa no era solo una propiedad frente al mar, era la prueba de que podía sostenerme sola incluso cuando el conflicto venía desde dentro. Estoy en casa, escuchando el mismo mar que me acompañó desde el primer día, y esa certeza nadie me la va a quitar.